En la clase de hoy voy a explicar cómo, además del nivel de detalle bajo, medio y alto que viene por defecto en Revit, podemos crearnos nuevos niveles de detalle adicionales si en alguna familia lo necesitamos. En determinados proyectos hay ciertas familias que me gustaría representarlas de 4 maneras diferentes. Por ejemplo, las puertas. En este proyecto, pues por un lado tengo, cuando represento las plantas muy esquemáticas, a mí me gustan las puertas y las ventanas representarlas lo más sencillas posibles, con un par de líneas y no enseñar ninguna otra pieza, ni de las ventanas ni de las puertas. Por otro lado, hay plantas a nivel intermedio donde me gusta representar las puertas y las ventanas de una manera también bastante esquemática. Por ejemplo, en las puertas no quiero mostrar ni las manillas ni las molduras y no quiero hacer una diferenciación entre el cerco y el precerco, entonces quiero una representación intermedia. Por otro lado, hay plantas detalladas donde ya sí que me gusta representar las puertas con todo el detalle posible, la manilla, el precerco, el cerco y cualquier otra pieza que sea singular en esas puertas y que en esta escala sí que merece la pena representar. Por ejemplo, paneles donde hay ciertos cristales, pues la representación de esta puerta no va a ser igual que la representación de esta puerta sencilla. Entonces, fijaos que ya he cumplido con 3 niveles de detalle, pero además de esos, cuando luego represento los planos de carpinterías, a mí me gusta representar las puertas cerradas. Por tanto, si ya he gastado el nivel de detalle alto para las plantas detalladas, pues ese nivel de detalle alto no me sirve para luego representar las puertas de los planos de carpinterías, porque necesito las puertas cerradas. Conclusión, necesito en determinadas familias 4 niveles de detalle. Bajo, lo más esquemático posible, un nivel intermedio, donde no muestro ni las manillas, ni las molduras, ni hago una representación, por ejemplo, de que el precerco es de madera, y luego necesito ya un nivel alto para las plantas detalladas a nivel constructivo con la puerta abierta y por último necesito un nivel de detalle adicional para representar en los planos de carpinterías las puertas con todo el mismo detalle, pero en vez de estar abiertas, que estén cerradas. Entonces dices, oye, ¿cómo conseguimos esto en Revit? Pero antes te recuerdo que puedes acceder de manera gratuita al máster de Revit certificado por Autodesk. Te enseño la manera más rápida y rigurosa de empezar tus proyectos en BIM. Si quieres acceder, pincha en el enlace de la esquina o en el primer comentario que te dejo fijado. Para tener libertad absoluta a la hora de diseñar los tipos de representaciones en planta de una familia de componente, nos tenemos que ir a los conceptos que definen a una familia de componente y que lo hacen diferente a una familia de sistema. Entonces, evidentemente, solo podremos tener libertad absoluta para tener varias representaciones, por ejemplo, de nivel alto en familias de componente, porque tenemos libertad para crear subcategorías nuevas si se necesita. Sin embargo, en las familias de sistema, las subcategorías están predefinidas. Entonces, importante recordar lo que era una subcategoría. Una subcategoría era un tipo de línea con el que íbamos a poder representar las diferentes piezas de una familia de componente. Entonces, si nos vamos ahora a una familia, por ejemplo, y yo me meto en estilos de objeto, gestionar, configuración, estilos de objeto, aquí tenemos en la categoría puertas subcategorías de la propia categoría. Entonces, antes de seguir diciendo nada, importante, si nosotros empezamos una familia de puerta desde cero, ya tendremos varias subcategorías que nos ofrece el programa. Por ejemplo, si digo cancelo y me voy rápidamente aquí a archivo, nueva, familia, y cojo como plantilla de arranque para empezar esta familia puerta métrica, pues si abro y me vengo a estilos de objeto, que también está en gestionar, configuración, estilos de objeto, pues fijaos que desde que empezamos una familia de puerta, Revit nos ofrece ciertas subcategorías que ya están encaminadas para luego representar las diferentes piezas o las diferentes partes de una puerta. ¿Qué ventaja tenemos con las familias de componente? Que tenemos esta herramienta. Nueva subcategoría. Podemos crear subcategorías, por tanto podemos crear tipos de línea. No dejan de ser tipos de línea y con cada uno de esos tipos de línea que nosotros creemos de manera personalizada, vamos a poder utilizarlos luego para hacer las distintas representaciones de las familias en función de las necesidades que tengamos. Entonces, ya cierro este archivo y vuelvo otra vez a esta puerta. Pues en estilos de objeto yo me he creado diferentes subcategorías, unas encaminadas a la representación de la puerta abierta en las plantas constructivas y las he llamado, pues por ejemplo, puerta en secciones constructivas, puntos en secciones constructivas. Pues vamos a ir viendo otra vez lo que os enseñaba antes. Fijaos, en este caso, aquí me apetece representar a puntos la proyección de la propia puerta y tanto la batiente de la propia puerta. Entonces, esto lo voy a necesitar en puntos, sin embargo, luego, en la puerta cerrada para el plano de carpinterías, pues yo no necesito esa representación de la proyección de la propia puerta. Cada vez que tengamos una representación diferente en los 2 niveles de detalle alto, no nos va a tocar más remedio que pensar en diferentes subcategorías. Aquellas subcategorías que únicamente nos sirvan para un tipo de representación y aquellas subcategorías que nos sirvan para la otra representación. Fijaos que aquí tengo también subcategorías que hablan de
puerta en el plano de carpinterías, batiente en plano de carpinterías. Lo que os digo, ir diferenciando, ir creando subcategorías en función de las necesidades. Y ahora viene lo bueno, que lo vamos a ir viendo. Las subcategorías también tienen la posibilidad de apagarse desde visibilidad de gráficos. Entonces, nosotros en Revit, para ir apagando categorías, nos tenemos que ir a vista, gráficos, y desde visibilidad de gráficos, tanto en las familias como en los proyectos, aquí un paréntesis, en las familias no es que sea muy necesario, pero por lo menos sí que os lo puedo enseñar desde una propia familia, tenemos un check de visibilidad tanto en la categoría al completo, que lo que hace es apagar todas las subcategorías de esa categoría, pero luego tenemos la posibilidad de ir apagando subcategorías independientemente. Entonces, claro, vuelvo otra vez aquí. El objetivo es, en aquellas vistas donde yo necesite la puerta abierta en nivel de detalle alto, ya me tendré que encargar yo de, en visibilidad de gráficos, apagar las subcategorías que te muestran la puerta cerrada en nivel de detalle alto. Alguien podría decir, oye, pues esto es un poco follón porque tendría que estar atento yo continuamente de ir apagando o encendiendo subcategorías. Por supuesto que eso es real, pero evidentemente, como también tenemos las plantillas de vista, que lo que hacen es guardar estilos de visibilidad o configuraciones de visibilidad, pues luego es muy agradecido ir aplicando plantillas y ya, si tú le aplicas una plantilla que tiene ciertas subcategorías apagadas, se apagan de manera automática. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se pueden ir estableciendo esas representaciones diferentes, tanto el de la puerta abierta como de la puerta cerrada. Entonces, muy, muy importante. Lo que tenemos que hacer, por supuestísimo, es duplicar las representaciones. Es decir, crearnos, por un lado, la representación de la puerta abierta y, por otro lado, la representación de la puerta cerrada. Pero a la hora de dibujarlas, porque hay que recordar que el nivel de detalle bajo, medio, alto y luego el nuevo que tú quieras crearte, no es la representación de la pieza modelada. La pieza modelada tiene que apagarse en planta para que luego, a cambio, lo que tú hagas es representar la propia familia con elementos en 2D. Entonces, cuando nos toque a nosotros representar en planta en 2 dimensiones la propia puerta y encendamos o bien la herramienta línea simbólica, o bien región de máscara, o incluso región rellenada, pues fijaos que al encender las herramientas nos dice el programa con qué subcategoría, entre paréntesis, con qué tipo de línea queremos ir representando esa primera pieza en 2 dimensiones. Pues fijaos que si yo selecciono una pieza o una representación que tenga que ver con la puerta abierta y me vengo, por ejemplo, aquí es una región de máscara y me vengo al contorno, pues si selecciono alguna línea de ese contorno del perímetro, tiene que estar dibujado con una subcategoría que haga referencia a las secciones constructivas, es decir, los tipos de vista donde a mí me gusta representar las puertas abiertas. Tanto, fijaos aquí en la manilla, en la propia región de máscara, si yo selecciono el contorno, aquí lo mismo, puertas en secciones constructivas. Entonces, lo que tengo que ir haciendo es ir definiendo muy bien la subcategoría que representa una de las maneras de mostrar la puerta y luego definir muy bien la otra manera de mostrar las puertas. Entonces, vamos haciendo diferenciación por subcategorías. Si nos vamos ahora a un proyecto donde ya está cargada la propia familia, pues fijaos, en esta vista de una planta detallada, no se está mostrando la puerta cerrada, porque si me vengo a visibilidad de gráficos y me vengo a la categoría puertas, pues fijaos que aquí lo que tengo es apagadas las subcategorías que hacen referencia a los planos de carpinterías y por tanto se oculta la puerta cerrada. Sin embargo, y por ejemplo, con el tabulador accedo a la vista donde está la planta de la puerta cerrada, si me vengo a la propia vista y me vengo a visibilidad de gráficos, otra vez a la categoría puerta, pues fijaos que en este caso están apagadas aquellas subcategorías que hacen referencia a las secciones constructivas. Entonces fijaos que en cada una de las vistas podemos nosotros ir definiendo qué subcategorías se encienden y qué subcategorías se apagan. De esta manera podemos conseguir diferentes representaciones en función de nuestras necesidades. Si te ha gustado la clase y has aprendido, no te lo pienses y accede gratis ahora desde el enlace que tienes aquí al lado al máster oficial de Revit, porque te voy a enseñar la manera más rápida y rigurosa de empezar a la perfección cualquier proyecto en Revit. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.